Denme un segundo, listo. El lunes, recuerden, pues les comenté que el día de hoy nos va a estar pues acompañando la profesora Alba Luz Tamayo, con la cual van a abordar, a empezar pues como a trabajar el tema de educación alimentaria y nutricional. Pero antes pues como de darle paso a la profesora, había quedado pues como de compartirles como la propuesta, digamos, de cronograma para la entrega, pues, como del caso. Por favor, me confirman si ya están viendo un cuadrito de Excel que les estoy compartiendo. Sí, profe. Listo. Entonces, acá pues separé como las cosas que tendríamos pendiente. Bueno, ya cada uno sabe, porque ya el día de ayer logré pues como terminar los encuentros con cada uno de los grupos. Entonces la idea es pues ya cada grupo debe estar haciendo pues como las correcciones. La idea es que con lo que hoy se va a trabajar y dentro de 8 días con la profesora Alba Luz, entonces que se avance en esa parte de educación nutricional. Y la idea pues sería que de acá al 16 de octubre logre tener pues como el encuentro con cada uno de los grupos para mirar esas metas del tratamiento nutricional. O sea que al 16 de octubre ya me haya reunido con todos los grupos. Luego la idea es que de ese encuentro pues vamos a hablar de los objetivos y fórmulas sintéticas. Entonces para el 23 de octubre la idea es que esto ya lo tengan listo. No necesariamente tenemos que tener allí una asesoría, sino que la idea es que eso esté montado en el archivo que tenemos compartido para esta fecha del 23 de octubre, para yo poder pues como revisarlo y hacerles como las sugerencias. Luego para el 30 de octubre, fórmula desarrollada y minuta patrón. Para esta sí quisiera que nos reuniéramos para poder mirar pues como las decisiones que toman, por qué las toman. Para el 6 de noviembre, entonces, ejemplo de menú y recomendaciones. Igual, pues en esta, no necesariamente a través de una asesoría, eso pues se los voy a poner acá también a un ladito, sino que esté pues montado como en el documento compartido, al igual pues que la planeación del seguimiento. Y ya el 13 de noviembre, esa parte de educación que empezaron desde acá, como pues fecha límite, el 13 de noviembre debería estar listo para poder revisar y hacer sugerencias. Y ya con todo esto revisado, discutido, el trabajo pues debe estar completo, subido en la carpeta pues compartida de cada grupo el 18 de noviembre. Yo estoy generando un documento donde les hago pues como una explicación y unas sugerencias de cómo lo pueden, pues como que deben tener en cuenta para cada uno de estos ítems. Listo. Estas fechas que les coloco acá son fechas como límite. Los grupos que vayan avanzando más rápido y lo tengan antes, pues mucho mejor y me avisan pues para poder ir revisando. No sé si les tienen alguna inquietud al respecto de eso que les muestro acá. Bueno, parece que no. Entonces, como les digo, aquí en este cuadrito voy a poner esto otro que les dije, pues que por asesoría y qué cosas, pues como no necesariamente. Ya si el grupo quiere tener asesoría, lógicamente la solicita. Listo. Entonces voy a dejar de compartir y pues le doy la bienvenida a la profesora Alba Luz Tamayo. Ella es nutricionista dietista, y su trabajo pues como nutricionista, gran parte de él ha estado dedicado a lo que es la educación alimentaria y nutricional. Entonces, bienvenida, profe Alba. Muy buenos días a todos y todas. ¿Me escuchan, profe? Sí. Okay. Es primera vez que estoy con este grupo. Es para mí un honor estar con ustedes. Así que no conocen de pronto como trabajo. Entonces, les cuento que
procuro que las clases sean participativas. Entonces, agradezco mucho que cuando pregunte algo, para manejar la dinámica, respondan en lo posible, que se dejen ver, en lo posible. En el momento de la respuesta, yo entiendo que las condiciones de la conectividad son complejas, pero en el momento en que ustedes puedan responder, qué rico poderlos ver, ¿sí? Y los invito a que participen, a que hagan esta clase más dinámica. De hecho, es de las clases que yo acompaño, es la más teórica. Sin embargo, procuro que ustedes sean partícipes de ella. Entonces, para que comencemos, vamos a contarles. La profe ya ahorita les mencionaba sobre el cronograma. En cuanto al acompañamiento con el que voy a estar con ustedes, vamos a tener esta clase y el próximo miércoles. En esta clase vamos a hablar en estas clases vamos a hablar sobre conducta alimentaria y algo sobre teorías del aprendizaje. Esto es una primera parte. El profesor Juan David Higuita, quien también acompañará el grupo, profundizará un poco en el aprendizaje que tienen los niños. Entonces aquí yo comenzaré, es un abrebocas, ¿sí? Todo esto, ¿para qué lo hacemos? Además de que debe servir para su caso clínico, es para la vida, para su vida profesional y para su vida personal, ¿sí? ¿Quién no está en relación con los niños? ¿Sí? Sean nuestros hermanos, sobrinos, primos, hijos. Entonces, de verdad deseo que esta clase que tengamos hoy nos ayude hoy y el próximo miércoles a comprender un poco a aquellos seres humanos que están comenzando sus primeros años de vida. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema de la conducta alimentaria. ¿Ustedes qué entienden por conducta alimentaria? ¿Los escucho? Pues yo diría que son como los comportamientos o los patrones que tenemos como ya establecidos en cuanto a la alimentación. Un momento que tengo como que problemas con... Profe, no sé si es a mí o no se te escucha. No se escucha. No se escuchó nada de lo que dijiste después de que respondió Sara, profe. Hola. Ahora sí me escuchan. Sí. Sí, profe. Esa primera parte que mencionaba de lo que hacer en estas clases, ¿me escucharon? Sí, profe. Ok, muchas gracias, Lisa. ¿Qué es lo que entendemos de pronto de conducta alimentaria? Ese término conducta alimentaria. ¿Qué será eso? ¿Será que se come? Profe, buenos días. ¿No es cómo se relaciona el niño con la comida, pues las actitudes que tiene frente a ella? Sí, Cindy, tienes toda la razón. Los Es esa hábitos y los relación. comportamientos. Así es, Sara. Los hábitos, los comportamientos. Muy bien. ¿Y de dónde saldrá esa conducta alimentaria? Porque cada uno de nosotros tenemos determinada conducta alimentaria.
Profe, buenos días. Pues yo pienso que eso depende mucho como de cómo lo educaron a uno. O sea, yo creo que, por ejemplo, la conducta alimentaria que uno tiene hoy, pues en día ya como una persona pues adulta y todo eso, eso es pues gracias como a cómo lo educaron a uno, pienso yo. Y cómo Ah, pues cómo es como los hábitos alimentarios de la familia. muy Creo que bien. pues Creencias, cultura, muy bien. ¿Sí? El niño aprende principalmente por repetición. Entonces, lo que comen en la familia es lo que él aprende a comer. ¿Sí? Cuando ustedes dicen que de acuerdo como lo eduquen a uno. ¿Sí? Si una mamá que no come remolacha y obliga a comer al niño remolacha, ¿qué será lo que pasa con eso? ¿Qué puede pasar? ¿Qué podrá pasar con eso? Algo que les haya pasado a ustedes. Profe, el niño genera generar rechazo. exacto. No escuché, no escuché. Como hablaron al tiempo, no escuché. No, que el niño pues genera como un rechazo. Ajá, puede generar rechazo, puede generar rechazo. Entonces, eso también hace parte de la conducta alimentaria. Los gustos, las preferencias, lo que rechaza. Entonces, miremos que esa conducta alimentaria es ese conjunto de acciones que establece la relación del ser humano con los alimentos. Entonces, ¿cuál ha sido, digamos, esa cantidad de relaciones de dónde vienen? Entonces, prácticamente en nosotros están inconscientes, porque ya la aprendimos desde que éramos unos bebés. Es una repetición de una pauta que nos enseñaron, intencional o no, que nos lo enseñaron. Entonces, el hecho de que en mi casa se coma una gran variedad de frutas y verduras, eso redunda en que a lo largo de la vida voy a consumir buena cantidad de frutas y variedad de frutas y verduras. Pero si en mi casa no se consumen las frutas y las verduras, es poco probable que yo las esté consumiendo en este momento. Es transmitida de generación en generación. Nosotros, los que somos padres, estamos transmitiendo esa conducta alimentaria a nuestros hijos, pero a su vez, mucho de lo que nosotros aprendimos, lo aprendimos de nuestros padres y nuestros padres a los suyos, y así sucesivamente. Es algo que va de generación en generación con los cambios que puedan haber de ese momento, de la geografía, de la economía, etc. ¿Sí? Y la conducta alimentaria hace parte de ese estilo de vida. ¿Sí? Nosotros, cuando hablamos de un estilo de vida, estamos incluyendo esa conducta alimentaria. Entonces, es como vemos personas que consumen carne o determinadas carnes, otros que consumen de todo, que consumen poca cantidad de frutas y verduras, que no consumen nueces, sí, pero eso tiene que ver por diferentes motivos. Entonces, así como ustedes lo mencionan y ustedes lo mencionan ahora, forma parte de esa cultura de una comunidad. Entonces, las personas de Antioquia tenemos determinados hábitos. ¿Por qué creen ustedes que tengamos el hábito de los frijoles? ¿Por qué podría ser? Va más como ya en la ancestralidad de ese alimento, ¿no? En los usos que le hemos dado pues a través del tiempo a ese alimento. Yo crearía también, profe, buenos días, qué pena, que la región geográfica, pues Antioquia tiene un piso térmico que es muy fértil, entonces creo que el cultivo de los frijoles ha sido muy tradicional acá en Antioquia, entonces creo que eso también determina eso. Así es. Entonces, tiene que ver también con la parte geográfica, ¿sí? Así como lo muestra esta imagen. Entonces, los alimentos que consumimos tienen que ver
con la parte geográfica, el clima, los aspectos sociales, culturales, económicos. La publicidad influye muchísimo, sobre todo las últimas décadas, gracias a la televisión, factores individuales y familiares. Entonces, empecemos con esos factores individuales y familiares. ¿Qué les marcó a ustedes en su niñez que determina una conducta alimentaria ahora? Algunos de ustedes que nos quieran compartir. Profe, buenos días. Por ejemplo, en mi familia Perdón. Sí. Hola. Hola. Continúo. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Ah, listo. Buenos días, profe. Quería comentar pues como que en mi familia es muy común, digamos, el consumo de jugos, incluso desde el desayuno, aunque se tomen pues como tragos primero y que el jugo es muy dulce, o sea, le echan mucha azúcar. Y por ejemplo, ha habido una pelea pues como constante conmigo porque igual yo intento como bajarle y todo, pero a nivel familiar es muy complejo. Entonces se consume demasiada azúcar. Yo creo que antes un kilo de azúcar no duraba ni 2 días y nosotros pues somos poquitos y no solo a nivel pues como el núcleo familiar, sino pues como mis abuelos, mis tíos, o sea, algo como más de fondo por decirlo así. Y es algo muy difícil de cambiar y cambiarlo rápido, es muy complejo, es muy complejo. Y entonces, ¿tú qué haces, Lady? Por ejemplo, yo lo que he intentado hacer es que se mida el azúcar que se le echa al jugo, porque antes era como al ojo. Como que sí, échele todo lo que usted considere. En cambio, ahora trata como de que sea solo una cuchara por persona. Y yo sé que para nosotros nutricionistas igual es demasiado, o sea, eso yo lo tengo muy claro. Pero realmente sí se ha visto pues como disminuido el consumo y hay igual días de despache y todo el cuento, pero como que yo trato de insistir y como que siento que de alguna manera todos lo estamos comprendiendo, pero igual es muy difícil porque nos gusta, pero sí intentamos como bajarle la cantidad. Y por ejemplo, ya yo a nivel como personal, no voy a decir que consumo algo sin azúcar porque la verdad sería pues como una mentira. Pero sí, entonces menos de la cucharada para lo que me voy a tomar o tratar de que si es un jugo de una fruta pues como muy dulce, prácticamente no le echo, pues sí le echo un poquito, porque decir que no es una mentira, pero sí como muy poquito y así, pero es largo, es muy difícil y a veces me pregunto si algún día voy a ser capaz pues, como de consumir un jugo o un café sin azúcar. Gracias, Lady, por compartirnos tu experiencia con tu familia. Realmente muy bonita y es lo que cada uno de nosotros hemos procurado hacer con nuestras familias. Igualmente me tocó también lo mismo. Mi familia mi mamá era supremamente dulce. Lo es todavía, ¿sí? Lo es. Pero se han logrado cambios muy importantes en toda la familia. Lo que estás haciendo está muy bien. Más adelante probablemente se puedan hacer mejoras, pero ten en cuenta que esto es un proceso y es, así como ustedes lo adquirieron por tantos años, el proceso es lento para poder dar vuelta atrás a esa cantidad de azúcar que consumimos. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Por ejemplo, hay algo que me tiene marcada, que cuando yo estaba enferma mi mamá me llevaba tal cosa o yo odiaba comer tal cosa y me obligaban. ¿Qué experiencias tienen A mí ustedes? me pasó antes al revés, pues a mí me cuentan que a mí me gustaba tanto la leche materna que yo tomé como hasta después de los 2 años. Y para que yo dejara de tomar, pues mi mamá me decía, dice que se la llevó un perro en la boca. Y eso a mí me creó un trauma porque yo toda mi niñez le tuve miedo horrible a los perros. Ay, Dios mío. Tu mamá por hacer bonito. Ajá.
Bueno, pero fuiste de las personas más privilegiadas de tu época que te dieran lactancia materna por 2 años. Ay, sí. Qué bueno. ¿Alguien más? Ay, yo creo que todos tenemos algo que contar. Profe, hola. ¿Cómo Sí se estás? me escucha. Bien, profe. Ay, profe, pues yo siempre cuento esta historia cuando me preguntan. Cuando yo estaba en la guardería, allá solían pues dar la alimentación y, por ejemplo, a veces en vez de dar como ensalada de remolacha, daban la remolacha en jugo. Y fue como, y lo hacían pues como muy frecuente y fue tanto el jugo que yo tomé y eso que ya yo no soy capaz de ver la remolacha. Qué Y ya pesar. incluso yo en la guardería muchas veces, a escondida de las profesoras, me iba y botaba el jugo porque ya no era capaz de tomármelo. Pues fue Sí, como son tanto cosas lo que que... me dieron que no. Sí. A mi hermano le sucedió fue con el arroz con leche. No, en su vida quiere volver a ver el arroz con leche porque le dieron tanto en el jardín que ya no quiere ver el arroz con leche. Sí, algo parecido a lo que le pasa a María Alejandra. Alguien más que nos comparta. ¿Y por qué tantos? Yo aquí veo que somos bastanticos. Profe, hola, buenos días, ¿me escucha? Sí, Valentina. Enseguida nos Profe, cuenta pues, Sí, Valentina. a mí me pasó fue que chiquita me obligaron a comer brócoli. Pues si yo les lloraba que yo no quería probar eso. Y aún así me obligaron pues a comérmelo. Y desde eso pues no me gusta y no me gusta y no me gusta comérmelo porque me siento es como obligada. Ajá. Y te dejó eso en la mente de que te obligan a comer. Eso ya nos toca, ya adultos, nos toca hacer un trabajo personal. No sé si han escuchado el término de resiliencia. ¿Alguien lo ha escuchado? Sí, profe. Que a pesar de todo ello, le vamos haciendo como una reflexión y a pesar de que fuimos obligados, podemos hacer ese cambio y seguir. O sea, afortunadamente vivimos en un país en el que, y en una región en la que viven ustedes también, que es tan abundante en alimentos, especialmente las frutas y las verduras, que si no como brócoli, por eso no voy a tener déficit, ¿cierto? Entonces tengo otras opciones de alimentos, pero que si puedes ir haciendo el trabajo tú misma, se puede hacer para poder mejorar esa conducta alimentaria y hacerle frente a eso que nos pasó de niños, ¿sí? A mí me pasó, por ejemplo, con la cebolla y me obligaban a comer la cebolla, un sabor tan fuerte. Mi hermano, la misma cosa, a los dos no nos gustaba para nada la cebolla, nos obligaban y para nosotros era una tortura la alimentación porque siempre, todos los días había cebolla porque a mi papá le gustaba la cebolla de repollo, tomate, zanahoria y cebolla, siempre debía llevar cebolla, ¿sí? Hoy en día, entonces, mi hermano no la puede ver. Yo la consumo, pero no me gusta ese sabor tan fuerte, así que le hago pues el tratamiento para que no me sepa tan fuerte. Sí, son cosas que uno va haciendo, va aprendiendo, pero hay personas que no lo superan, ¿sí? Así que puede ser también, y es una decisión, en últimas también es una decisión si lo intento o no. ¿Sí? Entonces miren que hay diferentes situaciones que nos suceden. Alguien iba a hablar de la aguapanela, que el papá con la aguapanela. Profe, hola, otra vez yo. Bueno, mi papá, pues cuando estaba más joven, él empezó pues como a estudiar para ser pues como profesor, pero a distancia. Entonces, digamos que él empezó a trabajar y cuando tenía que estudiar se quedaba en algo así como un internado como por 3 días. Entonces les daban como que aguapanela todo el día, o sea, no consumían ningún otro líquido que fuera aguapanela. Entonces él como que ahora, o sea, mi papá es alguien como que de muy buen comer y si se la ofrecen se la va pues como a tomar, pero no le gusta, o sea, es irla a tomar voluntariamente o algo así, no. Y yo no entiendo por qué, si cuando él estaba pequeña, él consumía mucha agua panela, o sea, era muy
muy frecuente ese consumo, pero ya de grande, como que esos 3 días al mes durante varios años, no sé, como que le crearon eso. Lo dejaron traumatizado con la aguapanela, sí, claro, suele suceder. Es que puede ser un solo momento, un solo momento. Tú hablas de 3 días por muchos años, pero puede ser un solo momento que me marque para comer o no comer determinado alimento, ¿sí? Porque nuestro cerebro queda marcado y indirecta, o sea, ya es algo inconsciente que tomamos la decisión de no consumir X alimento porque me genera malos recuerdos, ¿sí? Entonces, miren, puede ser algo muy sencillo, así como no solamente en la alimentación, sino que una palabra, dicen que las palabras se las lleva el viento, eso es falso, esas palabras se marcan en nuestra alma, así que con la alimentación es algo muy similar. Entonces esas situaciones individuales y familiares nos marcan la conducta alimentaria que nosotros tengamos en este momento, ¿sí? ¿Por qué lo social o lo cultural incide en esa conducta alimentaria? ¿Por qué será? ¿Qué dicen ustedes? Lo social y lo cultural. Eso fue lo primero que ustedes dijeron. La parte cultural tenía que ver mucho con la conducta alimentaria. ¿Por qué? Profe, yo creería que porque somos seres humanos, ¿cierto? Entonces somos seres sociales por naturaleza. Y en esa misma sociedad se expresa una cultura que nos identifica. Entonces creo que eso tiene que ver también y se expresa en lo alimentario. Sí, muy bien, claro. Entonces lo que esa sociedad tenga como esa cultura incluida en la alimentación, ¿sí? Tiene que ver con esa conducta alimentaria, ¿sí? Vamos a ver ahorita más adelante unas diapositivas que nos va a ilustrar mucho eso. La parte geográfica, ¿sí? Alguien habló ahorita de la parte geográfica, del lugar donde estamos, también marca esa conducta alimentaria, ¿sí? Entonces, aquí nosotros, porque tenemos abundancia de alimentos y tenemos siempre en cosecha unos u otros alimentos, ¿cierto? Pero hay países en que el clima es extremo y les toca tomar medidas al respecto. Entonces, aquí el tomate lo vemos todos los días del año, ¿cierto? Yo pongo el ejemplo del tomate porque a nosotros nos parece raro ver, por ejemplo, un tomate envasado, un tomate deshidratado en el mercado. Pero es porque nosotros aquí tenemos tomate todos los días del año. Pero en lugares como España, por ejemplo, en invierno el tomate se pierde. Entonces, ¿qué hacen las familias? Los envasan, los deshidratan o hacen diferentes conservas para poderlo utilizar. Aquí lo máximo que nosotros hacemos es que de pronto lo congelamos o hacemos el hogadito para la semana, ¿sí? Pero nosotros no necesitamos conservar por mucho tiempo, ellos sí. Entonces, ellos deben tomar esas decisiones de conservar los alimentos para poder disfrutarlos durante el resto de la temporada, ¿sí? Eso en algunos casos. En cuanto, por ejemplo, las carnes, nosotros, aunque sabemos que los que somos nutricionistas sabemos que debemos consumir pescado por lo menos una vez a la semana, en teoría, porque ya hay otras problemáticas con el pescado, ¿sí? Pero nosotros, ¿por qué no comemos casi pescado? ¿Qué dicen ustedes? Porque no es como esta región. Es más Exactamente. costoso porque lo traen. Exacto, así es, Cindy. Entonces, nosotros, si acaso, el pescado de río que haya pues como cerca en Antioquia, ¿sí? O de pronto en Chocó o en el Urabá.
pero normalmente nuestra zona no es de que consumamos pescado porque no está de fácil acceso, ¿sí? Entonces sí, nos sale más costoso. Entonces vemos unos pescados que incluso nos los están trayendo de Chile, mucho atún es de Ecuador. Entonces no lo consumimos, es por eso. A mí me faltó decir algo hablando del pescado en lo social, en lo cultural, perdón. No sé si ustedes, y que ya porque son más jóvenes y de pronto las cosas han cambiado, pero en cuanto a al consumo del pescado en tiempo de cuarentena, ¿cierto? Eso al menos lo han escuchado, ¿sí? Yo estudié, por ejemplo, en un colegio religioso, en la presentación, y nos miraban horrible donde hubiéramos llevado algo diferente al pescado o al huevo el día viernes, que era el día que se respetaba la cuarentena, no, de la cuaresma, ya me metió el término de cuarentena con esto del COVID, no, de la cuaresma. Recuerdo muy bien que nosotros hicimos una práctica, la práctica que ustedes hicieron de educación comunitaria, la hicimos en un colegio también de religiosas en Medellín, y nos tocó precisamente en ese tiempo. Cuando vamos a ver, y cuando íbamos los viernes, porque era los viernes la práctica, el pescado, el lugar donde se llevaban las sobras, que las niñas llevaban las sobras, todo era pescado. Y el servicio de alimentación tenía prohibido hacer algo diferente al pescado. Entonces, para las hermanas del colegio, en su cultura, era indispensable que los viernes se consumiera pescado. Para ellas estaba supremamente bien. Pero las niñas no estaban acostumbradas a comer pescado y por tanto lo dejaban. Entonces eso era una pérdida enorme en ese momento y las niñas no estaban consumiendo la proteína que necesitaban. Bueno, y vamos finalmente a los económicos. ¿Por qué la parte económica tiene que ver con la conducta alimentaria? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué la parte económica? Hablemos primero de la económica y luego hablamos de publicidad. Profe, porque es como la que determina la adquisición o el tipo de alimentos que las familias pueden obtener. Así es. Porque en últimas marca mucho la decisión de compra de algunos productos. Como ahorita hablamos del pescado, es que si tengo pescado, que es mucho más costoso, y tengo de pronto un pollo, es más fácil el pollo. O incluso el pollo lo puedo criar en la finca donde yo vivo, ¿cierto? El pescado no, ¿sí? Entonces esa parte económica influye mucho en el consumo de los alimentos. Pero entonces ahí uno entra a preguntarse, porque yo creo que la profesora me puede también confirmar lo que voy a decir. Cuando vamos a algunos barrios que son muy pobres, de escasos recursos, ¿sí? Vamos y nos damos cuenta que lo que hay allí es gaseosas. Se compran los sobrecitos de salsa de tomate, venden unos sobrecitos, los que son los que le presentan a uno con el pollo cuando uno va a un restaurante o algo así. Eso es lo que ellos compran en las tiendas, un sobrecito de salsa de tomate o un sobrecito de frutiño, ¿cómo más se encuentra ahora? Tang, ¿sí? Entonces, ¿por qué eso? El caldo de gallina, el cubito de caldo de gallina, de caldo de carne. ¿Por qué eso, muchachos? ¿Por qué creen ustedes? Si a pesar de tener bajos recursos para comprar los alimentos, y decimos nosotros que la parte económica es fundamental a la hora de comprar los alimentos, ¿por qué se compran ese tipo de alimentos? Y encontramos empaquetados tipo papitas, Cheetos, Chestrix, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Quién nos cuenta su punto de vista?
Pero yo creo que una de las cosas es que la industria busca muchísimo como reducir tiempos. Entonces, digamos que como ya estamos en una cultura donde, digamos, las mujeres ya también trabajan, ya no todas son amas de casa, buscan como productos instantáneos, pero pues no miden otras cosas. Ajá. Gracias, Sara. Sí. Entonces, ahí juega un papel fundamental. Tú hablas, Sara, de la industria, ¿sí? Y la industria maneja un rubro muy importante para la publicidad. Y hablo de muy importante, que yo siempre he dicho que es una competencia totalmente desleal con la alimentación saludable. Ahora, porque hay unos grupos particulares que se están empoderando de como de esa vocería de una alimentación saludable, ¿cierto? Hay diferentes, Red Papás, por ejemplo, o consumidores responsables, creo que se llama el otro, pero bueno, hay algunos grupos que se han empoderado de ello y son los que están buscando que se aprueben algunas normativas para controlar esa publicidad. Y se ha hecho, han tenido buenos logros. Sin embargo, educar consumidores, gracias, sí, ese es uno de ellos. Muchas gracias, María José. Entonces vemos que la publicidad es fundamental a la hora de comprar. A veces es inclusive está más por encima que la misma parte económica, ¿sí? Entonces, según lo que nos dice la publicidad, es lo que nosotros compramos. Hemos visto en familias de verdad, se los digo, familias con muy bajos recursos, pero se preocupan por sus hijos y vemos que en lugar de comprarle una alimentación que pueda ayudarle bastante al niño en cuanto a los nutrientes y diferentes tipos, pues en cuanto a la masticación, porque vamos, ustedes van a ir aprendiendo mucho. Le compran un Ensure y no es barato, ¿sí? Pero por encima de lo que sea, compran el Ensure, porque la publicidad ha vendido que eso reemplaza la alimentación y mejora el crecimiento y el desarrollo de los niños, ¿cierto? Entonces, vemos que es bastante desleal esa publicidad de la industria frente a una alimentación saludable. Bueno, entonces, como pudimos ver, muchas cosas afectan esa conducta alimentaria. Entonces, ahorita hablábamos del pescado. Tenemos este niño con una cara de felicidad porque se va a comer ese pescado, pero no sé cuántos de nosotros estaríamos en las mismas condiciones. Particularmente me encanta. De pronto lo maluquito es esa parte de los huesos, pero todo eso se va aprendiendo, ¿sí? Sobre todo si lo hacemos desde que somos niños. A veces nos da miedo de que el niño aprenda, que el niño coma el pescado entero y que de pronto se nos atragante. Hay que irle enseñando, ¿cierto? Hay que irle enseñando porque se nos puede presentar un pescado de este tipo. En este caso el niño, miren que está feliz, ¿sí? Pero estoy completamente seguro que en nuestra región no sería lo más común. Pongo el plátano, ¿sí? Porque hay lugares en los que posiblemente es lo único que tienen para comer. O el pescado que puedan coger, ¿cierto? En algunos lugares. Nosotros vivimos muy rico, muchachos, de verdad, con esta, y sobre todo, pues digo que con esa riqueza de tierras que nosotros tenemos, que esa es la verdadera riqueza. Pero hay personas que no cuentan con ello. Entonces, hay determinadas comunidades que lo único que pueden pasar comiendo en el día es el plátano. Y como no tienen una cocina para prepararlo de diversas formas, como nosotros ya de pronto sabemos, lo que hacen es recoger agua del río. Dice, profe, no solo es responsabilidad de los padres. Ay, no alcancé a leer enseguida, me acabo de mirar. Entonces cogen agua del río, hacen un fogón de leña y en ellos echan los plátanos y esa es la comida del día, ¿sí? ¿Qué tal esta imagen? ¿Qué sienten ustedes al ver esta imagen? Nosotros, la mayoría creo yo que somos muy paisas, que esto no es parte de nuestra cultura.
Es como impactante, ¿o qué dicen ustedes? Profe, uno piensa como que yo no me la comería así. Pues te digo que yo tampoco, Cindy. Pero mírenle la felicidad a este niño, ¿sí? Consumiendo esa carne, ¿sí? Pero porque hace parte de su cultura, ¿sí? Y de hecho, para ellos es un festín porque la carne está recién, ¿qué? ¿Cómo podemos decir? Recién casada, entonces, ¿sí? Entonces ellos están felices porque hay abundancia, ¿sí? Abundancia. Obvio, pues que esto no es en toda parte, pero donde sucede, en este caso, por eso les pongo que es una familia de Siberia, la disfrutan y mucho. Y no es que tomen muy buenas medidas higiénicas como nosotros hemos aprendido, ¿cierto? Entonces, realmente la cultura es fundamental a la hora de la conducta alimentaria, ¿sí? Yo creo que ellos se reirían viéndonos a nosotros comer. Bueno, esta fotografía, aquí hay alguien de pronto de Pasto, o que haya ido a Pasto. Recuerdo que hace un tiempo estuve en Pasto y me llamó mucho la atención. Todo el mundo hablaba del cuy, y vas a comer cuy, y yo pues voy a probar. Esta fotografía es tomada por mí hace unos años, que me llamaba bastante la atención. No solo el cuy, que es como una especie de, no sé si lo han visto, es como un ratón grandecito, ¿cierto? Sino que la presentación, miren que le pasan a uno esas paticas ahí, pues no provoca. Y encima de eso, en lugar de arroz, lo presentan es con crispetas. Para nosotros las crispetas es como un snack, allá hace parte del plato. Entonces lo quise traer en esta ocasión, y es bien importante contarles esta parte, porque en Pasto, en Perú, es muy común que las personas consuman el cuy. ¿Por qué? Porque hay abundancia. Sí, sabía bien, sabía bien. No tenía un sabor raro, carne. Lo que pasa es que me parecía como muy difícil porque eso me daba como brega comérmelo, era muy poquita carne. Pero resulta que es como si estuvieran invadidos de ratones, así, tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo muchos cuy, ¿qué hago? Empiezo a comer cuy. Entonces la gente ya los cuida en lugares de la casa, en los jardines, y van comiendo cuy, ¿sí? Porque hay mucho cuy, ¿sí? Hola. Nosotros tenemos un compañero que es de Pasto, en estos momentos no está acá, pero él a mí me contaba pues que está como tan intrínseco ya en la cultura de ellos que, por ejemplo, para los hombres, como los abuelos, como para que ellos sepan que sí son hombres de verdad, les ponen como a matar un cuy y arreglarlo ellos mismos, como para demostrar esa hombría. Sí, mira qué tan cultural es, ¿sí? Por lo geográfico, por lo cultural y por la abundancia del animal. Muchas gracias por compartirnos eso. Qué pesa que no estuviera el compañero para que nos lo dijera él mismo, ¿sí? Pero desde que son muy niños, los preparan para todo esto. Sin decirles que tienen que hacerlo, sino que ellos conviven con los cuy, ¿sí? Entonces, para ellos es muy normal, para nosotros es algo como, pues la verdad, uno era como, ¿cómo hago? ¿Cómo como esto? O no vamos, bueno, sí, es que esto es como muy particular, pero el comer langosta, por ejemplo, también es algo como muy raro para nosotros, ¿cierto? Y el tener que abrir esa langosta, eso me parece como también, como que no hay nada como mejor comer más tranquilamente con los trinchetes, etc. Entonces quería traerles como este ejemplo, que es bien bonito de la cultura colombiana, también del Perú. Encontré que en el Perú se utiliza muchísimo. Bueno, entonces, esas preferencias alimentarias ya vieron que tienen que ver con muchas cosas y que hay que respetarlas, ¿sí? Como hay que respetar a la que no le gusta el brócoli, a quien no le gusta la guapanela, a quien no le gusta la cebolla y a quien no le gusta determinados alimentos, ¿sí?
No son caprichos, son vivencias, son experiencias que hemos tenido y que han marcado nuestra vida, que marcan esa conducta alimentaria y que hay que respetarla, ¿sí? Así que para nosotros puede ser algo muy obvio, muy poco importante, ¿sí? Como podamos calificarlo, pero siempre hay que respetar esa conducta alimentaria, esas preferencias, esos rechazos, porque es que nosotros debemos trabajar con el ser humano, ¿sí? Y ese ser humano no debe estar sujeto a que nosotros debemos decirle qué debe comer y qué no debe comer, ¿sí? Sino que nosotros somos quienes nos debemos adecuar a esa conducta alimentaria, y si es algo, como nos hablaba la compañera al inicio, el alto consumo de azúcar, bueno, realmente ese cambio no es de la noche a la mañana, ese cambio es lento y va a llevar un buen tiempo, ¿sí? Entonces ya nosotros de manera inconsciente tenemos esos patrones determinados. De manera inconsciente, nosotros no nos preguntamos, ¿qué es lo que voy a comer? No, ya voy al mercado y voy comprando las cosas, o abro la nevera y saco qué es lo que hay ahí, ¿cierto? Entonces, implícitamente ya nosotros decidimos qué comer, qué cantidades y en qué frecuencia, ¿cierto? Mira que una de ustedes nos hablan, es que nosotros estamos consumiendo jugos desde los tragos, ¿cierto? Pero eso no es, ahora en esta época ya poco se practica el consumo de los tragos. Los tragos es esa primera bebida que consumimos en la mañana y ya luego es el desayuno, ¿sí? Hay lugares en los que no se come nada hasta por la tarde. Algunas comunidades indígenas, la única comida que tienen es un almuerzo, ¿sí? Pero es un almuerzo que está en la medida de lo posible, que tenga todos los alimentos que lo puedan saciar durante esas 24 horas, ¿sí? Entonces, esa frecuencia también es marcada por la cultura que nosotros tengamos. Bueno, como les decía ahora, con la compañerita que no le gusta el brócoli, que ella puede cambiar eso. Si ella decide, lo puede cambiar lentamente. Todavía es moldeable lo que hace la compañera con su familia, de ir disminuyendo el azúcar, ¿sí? Todo eso es moldeable. Lo que pasa es que esos primeros años marcan nuestra vida. Esos 6 primeros años que nosotros hablamos de primera infancia y que ha tomado tanta importancia en el mundo. Antes los niños ni siquiera existían. Ni siquiera existían, era que los escondían. En familias importantes los niños no los tenía la mamá y el papá, los tenía una nodriza, alguien que le encargaban, y que si sobrevivía, si llegaba a los 7 años, ya se los llevaban a la mamá. Sí, los niños siempre permanecían a la sombra, pero en las últimas décadas el niño ha tomado gran importancia, muchísima. Entonces, por eso es que se ha centrado tanto la atención en ellos. Si bien esos 6 primeros años son supremamente importantes para que ellos adquieran unos hábitos alimentarios, como sean, muy buenos o no tan buenos o perversos, ¿sí? Pueden ser moldeables, así que no, y ya se ha comprobado que en la edad adulta, en las personas mayores, sigue el recambio de neuronas, no como nos decían antes, que ya lo que se pudo hacer en los primeros años y ya usted no cambió, ya de por vida se quedó así. Eso es completamente falso y podemos seguir aprendiendo, así estemos de 70 años. ¿Sí? Esta imagen la pongo porque yo creo que cuando nosotros aprendemos nutrición, estamos estudiando nutrición, esto nos marca bastante, el que le demos a un bebé alimentos dulces, que es lo que nosotros aprendemos que debemos evitar por todas las consecuencias que ella da. Entonces, esas preferencias alimentarias es un proceso de aprendizaje marcado desde muy temprano, pero que se sigue desarrollando toda la vida.
Por ello, entonces, como les decía en la diapositiva anterior, pueden ser moldeables, a pesar de que seamos adultos. Bueno, entonces, en cuanto al aprendizaje de los niños, como les he venido diciendo, se ha trabajado muchísimo. Inicialmente fueron unas normativas internacionales que en Colombia se fueron acogiendo, y les digo que en Antioquia fuimos pioneros, particularmente Medellín, luego Antioquia. Nosotros sabemos que hace muchísimos años existe el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿cierto? Con ellos, pensando en la primera infancia, se crearon muchos hogares comunitarios para que las mamás pudieran ir a trabajar, porque fue cuando se comenzó con el madre solterismo, o comenzó no, sino que se mostró, porque antes todo era escondido, ¿sí? Pero entonces ya el Estado, para poder ayudar a las familias y que los niños no estuvieran desprotegidos, entonces se buscaba un hogar del barrio donde pudieran acoger a los niños mientras sus madres trabajaban. Muchos años después, en Medellín se creó Buen Comienzo, en diferentes entornos, buscando trabajar más por la primera infancia, porque realmente en lo que se veía con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se trataba más de una, digamos, por eso el término, no sé ustedes qué les dice el término guardería, ¿sí? El término guardería, que lo utilizamos mucho aún. Profe, sí, ese término es, pues, o sea, algo como alusivo a guardar los niños. Tal cual, ¿sí? Si es algo literal, entonces guardar los niños. Entonces es algo que nosotros mismos vamos a ir mejorando. Entonces ya las mismas instituciones han ido cambiando en ese sentido. Entonces hablamos de hogares infantiles, hogares comunitarios, jardines infantiles. En el Ministerio de Educación se tienen ya establecidos unos niveles, entonces por eso tenemos lo de párvulos, pero ya como establecido y que sea como obligatorio está el de prejardín, jardín, transición, ¿sí? Están esos tres. Pero anteriores a esos tres, entonces está el de párvulos y caminadores y según como el jardín infantil, ¿cierto? Y de acuerdo con la exploración, por eso es que le ponen esos nombres. Entonces, como para que vamos haciendo consciente, o sea, si ustedes miran los últimos años, la invitación es a ser consciente, alimentación consciente, vida consciente. Entonces, ¿qué tal si hablamos de una manera más consciente? Entonces, evitar ese término guardería y evitar llevar a mis hijos a una guardería, ¿sí? Pensar más bien en un jardín infantil donde se puedan trabajar diferentes aprendizajes de acuerdo con la experiencia. Entonces, bueno, les iba contando con lo de Buen Comienzo en Medellín, que luego llegó a Antioquia, y desde lo nacional, ya con ICBF, se adoptó se me olvidó ya la estrategia de 0 a siempre, la estrategia de 0 a siempre, ¿sí? Dándole gran importancia a la primera infancia, ¿sí? Entonces, esa primera infancia no es que la vamos a educar así de la noche a la mañana, sino que también se piensa en que, y se es consciente de que la educación de un niño depende mucho también de la educación de su familia. Entonces, por eso es que en Maná, en Buen Comienzo, de 0 a siempre, ICBF y las entidades que están ahí,
están trabajando con las familias gestantes, familias en desarrollo. Entonces, desde la gestación se está buscando educar para la primera infancia, educar a la primera infancia para la vida, porque nosotros pensamos, yo creo que eso lo hemos escuchado todos, que el futuro está en los niños, ¿cierto? Entonces pensamos en los niños. Sin embargo, yo pienso como Humberto Maturana, que dice que el futuro no está en los niños. El futuro está en los adultos que estamos educando a los niños, ¿sí? Entonces, ahí entramos cada uno de nosotros, queridos compañeros, cada uno de nosotros, porque nosotros somos agentes educativos para la primera infancia y para esas personas que están alrededor de los niños y niñas. Entonces, por eso es tan importante que toquemos este tema del aprendizaje. Hay grandes maestros, por eso les menciono que han sido las últimas décadas. De pronto hay grandes maestros que quedaron en la sombra, pero que han querido hacer el cambio. Estamos hablando de 1700, por ejemplo, Pestalozzi, ¿sí? Un gran maestro que quería cambiar la historia por medio de la educación a los niños, y entonces él buscó diferentes maneras de trabajar con aquellos niños que estaban abandonados. Entonces él los acogía y comenzó a hacer como diferentes estudios alrededor de la educación de la primera infancia. Son historias muy bonitas, pero que en ese momento estuvieron en la sombra y solo ahora estamos como tratando como de mejorar la situación de la primera infancia, y considero que todavía nos falta mucho. Entonces miremos acá. Hay diferentes teorías que están soportando la educación de la primera infancia. Aquí les voy a hablar un poco de algunas. Entonces, estas teorías psicodinámicas del desarrollo explican el desarrollo con base en las confrontaciones del individuo y las exigencias de la sociedad. Generalmente nosotros hemos pensado que es ese individuo el que se debe acomodar a esa sociedad, y va uno a ver, y eso es cierto. Sin embargo, hay otros estudiosos que nos dicen es que somos nosotros los que nos debemos acomodar a los niños, pero para eso hay ya un largo trecho por pasar, porque nosotros seguimos acomodando a los niños a nuestra sociedad. María Montessori es una, que vamos a hablar de ella más adelante, es una de ellas que decía que si bien el niño se va acomodando a esa sociedad, nosotros debemos ir acomodándonos también a ese niño, ¿sí? Hay recuerdo es el nombre de como caricaturista, Prato, pero ya se me olvidó el nombre de él como pedagogo. Él habla de la ciudad de los niños y de acomodar la ciudad a los niños. Entonces ha sido quien ha iluminado todo este proceso de Buen Comienzo, de comenzar y de ICBF, Conserva Siempre, de los sanitarios para los niños, los comedores para los niños, los escritorios para los niños, los ambientes para los niños y con los niños, ¿cierto? Pero históricamente los niños han sido acomodados a la sociedad. El niño entonces se va desarrollando de acuerdo con lo que vive y va formando su propia identidad. Freud, que lo conocimos cuando estábamos también en el colegio, sabemos que Freud lleva mucho la vivencia del ser humano de acuerdo con la sexualidad. Entonces, de acuerdo con, bueno, la sexualidad y el placer en general. Entonces, según Freud, el ser humano está motivado es por el impulso del placer. Y si nosotros lo analizamos, tiene mucha razón, ¿cierto? De acuerdo, nosotros si vemos si hacemos algo y que lo que se nos responde es algo que nos gusta, lo seguimos haciendo.
pero si no nos gusta, si nos pegaron, si nos gritaron, si sucedió de pronto que me quemé, me corté, etcétera, dejamos de hacerlo, ¿sí? Como ha sucedido con nuestras conductas en la alimentación. Me obligaban a comer brócoli, me obligaban a comer cebolla. Yo no quiero más de eso porque ya me cansa. Bueno, entonces, según Freud, hay 3 aspectos en conflicto, que es el ello, el yo, que están en permanente interacción y van permitiendo aprendizajes. El desarrollo de la libido, que eso pues es bien conocido, desde la fase oral, anal, fálica, en latencia y genital, que yo no voy a profundizar en ello, solamente aquí lo nombro. La personalidad se va desarrollando de acuerdo con Erikson, aquí en este caso es con Erikson, de acuerdo con la confrontación de los conflictos, pero no el conflicto, miremos lo que para nosotros ahora, lo que en ese momento fueron conflictos, ahora ya no lo son. Entonces, hablando de un niño, pensemos en un bebé, el hecho de poder levantar la cabeza, de poderse arrastrar. ¿Cuál es el conflicto? Quiero coger algo y no soy capaz de alcanzarlo. Entonces busco la manera, entonces ahí es cuando empieza a arrastrarse, de pronto ya cuando empieza a gatear. Debe pasar una escala y ya está aprendiendo a caminar, entonces el subir una escala, eso fue superar un conflicto, ¿sí? El dar el otro paso superó otro conflicto, y así poco a poco. El poder alcanzar objetos, el poder llevar alimentos a la boca, el querer comer. No sé si ustedes han visto que son los niños con ganas de comer, pero y entonces, ¿cierto? Pero cuando se lo pone cerca y se lo lleva a la boca, es una alegría inmensa para él, ¿cierto? Entonces, todos esos pequeños conflictos que él va pasando son los que le contribuyen a formarse como individuo y a ir desarrollando una personalidad. Según Erikson, hay diferentes etapas de ese desarrollo. Entonces, él lo habla como unas tensiones, esos conflictos. Entonces, entre la confianza y desconfianza, o sea, él de pronto puede confiar en él, pero si algo salió mal, tiende a desconfiar. Entonces, es un trabajo constante de todos los días que va a tomar decisiones en él muy importantes. El de la autonomía, la vergüenza y la duda es que, o sea, el niño siempre va a querer hacer las cosas, pero de acuerdo con los resultados va a también tener unos comportamientos o unos resultados en su personalidad. Entonces, cuando se le fortalece esa autonomía, seguramente va a tener un buen autocontrol, autoestima. Sin embargo, si al muchacho o al bebé se le avergüenza frente a esos intentos, va a decaer en esa autoestima. La iniciativa, o sea, es que con los niños, por eso dicen varios autores, que nosotros deberíamos aprender a los niños, ¿sí? El solo hecho de lo que está pasando en este momento, en este curso, es marcado por las vivencias que tuvimos en nuestra infancia y en nuestra adolescencia, ¿sí? Las personas que hablan o que no hablan, los que están presentes o los que están ausentes, ¿sí? Muchas cosas de estas están marcadas por lo que nosotros vivimos en nuestra infancia y adolescencia, ¿sí? Porque nos ayudaron a ser más autónomos o por lo contrario nos avergonzaban por lo que nos decían, por lo que nosotros hacíamos. O sea, cuando hablábamos, cuando hacíamos una pregunta, está la persona que incluso nos felicitaba porque preguntamos, o estaba el otro que decía, ay, vos sí sos tonto, ¿cómo es que preguntas bobadas, cierto? Entonces, a eso se refiere todas estas etapas del desarrollo según Erikson. Entonces, son diferentes tensiones, miren acá, la diligencia o la inferioridad. Siempre es, miren que ustedes miran y es como lo que intenta hacer el niño, pero según la respuesta que obtiene del medio o de las personas que están alrededor. Identidad o confusión de roles, intimidad o aislamiento,
el estancamiento, la generatividad, la integridad o la desesperación. Son diferentes momentos en los que pasa el niño y que según como ese entorno se haya comportado, él también toma esas decisiones de vida, porque son de vida. En las teorías cognitivas, entonces, tenemos a Piaget, a Shellman y a Kohlberg. El que más escucha y el que van a escuchar mucho generalmente es de Piaget. También más adelante Vygotsky, que tiene que ver con el aprendizaje, con el constructivismo y conductismo cuando estemos hablando de esto. Bueno, entonces con Piaget, entonces él dice que en la medida que el niño se desarrolla, la mente pasa por diferentes fases que van organizando y va pasando al siguiente nivel. Entonces, como les decía ahora, el niño primero se arrastró, pero es un logro el que se esté arrastrando, ¿sí? Luego que esté gateando es otro logro, porque se va a dar cuenta que el niño va a ir más rápido, que puede agarrar objetos, que se los puede llevar a la boca. No sé si ustedes han visto cuando mientras que pueden aprender a llevárselo a la boca, se pueden tropezar en diferentes partes de la cara, pero son felices, ellos son felices con esos logros que van obteniendo. Dice Piaget, los humanos nacen con sistemas sensorimotores que permiten interactuar con el medio e incorporar la experiencia y la estimulación. Dice, el niño es constructivista. El niño es constructivista por naturaleza, es decir, el niño explora lo que tiene y con base en ello es que aprende, ¿sí? Entonces, ahora se está de verdad que aumentando mucho esas diferentes formas de aprendizaje alternativas a la educación tradicional o conductista meramente que se ha tenido por siglos. Entonces, aquí ustedes deben ir teniendo en cuenta esta parte para su trabajo con los niños, ¿sí? Porque el niño es constructivista por naturaleza. Nosotros somos quienes lo estamos de pronto castrando, cortando con esa ganas de poder experimentar con el entorno. Por eso los niños no es que sean inquietos, los niños son normales cuando son curiosos, porque los niños son constructivistas por naturaleza, les gusta interactuar con el ambiente, es la manera como ellos aprenden. Construye la realidad a raíz de las relaciones entre acciones y objetos, no solo de las acciones o la percepción. O sea, los niños interactúan con los alimentos, con los objetos. Ya, miren, esto lo vamos relacionando con las fases en que nos hablaba Freud, ¿sí? Recuerden que inicialmente se llevan todo a la boca, pero eso se supera. ¿Cómo podemos hacer que nos lo lleven a la boca? Todos se lo llevan a la boca, así es. Y no es que el niño sea cochino, el niño es niño. Construye esquemas de acuerdo con lo que él está viendo, ¿sí? Y con lo que experimenta. Entonces, todo eso en él va estructurando su conocimiento, ¿sí? Miremos que hasta los 5 años, y yo aquí quiero hacer una anotación, aquí pongo niño menor de 5 años. En las noticias, los abogados, diferentes personas se refieren a los niños como menores, ¿sí? El niño, de acuerdo como con la palabra que se dice, o sea, sigue siendo niño, sigue siendo Juan, Pedro, Ana, Sofía, ¿sí? Niño o niña menor de, no generalicemos diciendo que los niños son menores. De acuerdo con el fundamento que se tiene del enfoque de derechos, el niño ya es un individuo, ya es una persona que tiene pocos años, ¿cierto? Entonces refirámonos al niño completo, niño menor de 5 años.
Entonces, los niños hasta los 5 años les gusta mucho construir. Entonces, por eso es que les encanta tanto trabajar, jugar con cajas, con lo más básico. Los niños lo que menos necesitan son juguetes caros. Con lo más sencillo, el niño juega. Hace poco yo vi una imagen de que le mostraban dos cosas al niño. Una era algo sencillo, una cajita, una pelotica, cualquier cosa, y en el otro lado un juguete que compraban, o sea, bien sea una muñeca, un muñeco, un carro, lo que sea, ¿sí? Y siempre elegía la caja, lo más sencillo. Así que con los niños muy pequeños es muy poco probable que les guste jugar con esos juguetes que para nosotros son tan costosos y que no valen la pena. Analicemos muy bien a la hora de nosotros hacer un regalo o comprarle cuando ya sea a nuestros hijos o a nuestros sobrinos. Ojalá tengamos en cuenta esta clase para ello. Los medios de comunicación empiezan a influir en ellos. De hecho, si ustedes miran en los mercados, ¿dónde están dispuestos los productos para niños? Si ustedes van a un mercado, no están altos. Siempre están a la altura de los niños, para que los niños los visualicen. Y miren que siempre son de colores llamativos, para que el niño pueda acceder fácilmente a él y pueda hacer el berrinche para comprar, para hacerle comprar el producto a la mamá o al papá. No diferencian la realidad de la fantasía. Si ellos no diferencian la realidad de la fantasía, ¿qué sería bueno utilizar en nuestros encuentros educativos con los niños? ¿Qué piensan ustedes? Si ellos no diferencian aún hasta los 5 años, tengan muy en cuenta esto que es clave. No diferencia realidad de la fantasía. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué podríamos utilizar? Personajes mágicos. Profe, juegos. Juegos que pueden ser fantásticos. Sí, mucho cuidado con mandarlos a volar, porque seguramente van a entender que sí pueden ir a volar, pero sí personajes mágicos que les llamen la atención. El juego, Cindy creo que fue la que habló, es fundamental, fundamental. Trabajar mediante el juego y diferentes lenguajes específicos. Imitan sonidos, ya tienen capacidad, o sea, de acuerdo con su edad, estamos hablando hasta los 5 años, según su edad van teniendo unos niveles de resolución de esas dificultades, como les hablaba ahora. Una dificultad es coger un objeto, una dificultad es que está alto, ¿sí? Entonces, dejémoslos que ellos resuelvan las dificultades. No se trata de facilitarles las cosas, porque el que tengan dificultades les ayuda a su desarrollo. Ellos son muy hábiles con los dedos y las manos, entonces, ¿qué podíamos trabajar nosotros en los encuentros educativos si son muy hábiles con el uso de los dedos y las manos? Que manipulen los alimentos, ¿no? Sí, así es, Elkin. La manipulación de los alimentos. Sería lo ideal, que dejemos que ellos manipulen alimentos, que se los puedan llevar a la boca. Inicialmente no tiene que ser con el tenedor y la cuchara, no, con la mano, para que ellos lo reconozcan, los disfruten, ¿sí? Entonces, esa parte es muy importante en cuanto a la alimentación, que se puedan llevar, coger los alimentos con las manos y los puedan llevar a la boca. Igual pueden ayudar con las masas, ¿sí? Por ejemplo, si en la casa hacen la masa para arepas, darle un poquito al niño para que juegue con ellas, arme figuras, o dejarlo participar, que haga una arepita y la pongamos allá a asar, para que él vea ese logro importante para él. Bueno, la profesora me había mencionado que esta primera parte la hiciéramos hasta las 8:15. Podemos parar aquí y descansar unos minutos. Profe Argenis, sería ¿hasta qué horas? Normalmente hacemos un receso de
media hora. No sé cómo estás con el tema. O Sí, sí, pues en trabajo. algunos momentos hemos hecho un receso un poco más corto según la necesidad del tema, ya tú nos dices. No, yo creo que nos da. No creo que haya problema para que puedan desayunar los que no han desayunado o tomemos la media mañana. Está muy temprano para la media mañana, pues tomamos la media mañana o el cafecito. Listo, entonces nos vemos a las 8:45. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Está bien? Bueno, entonces nos vemos ahora. Muchas gracias.